Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la el carretero a recogerla enseguida. Bendita seas, bendita caña de nuestro destino. Tú eres la alegre llamita del fogón del campesino. Bueno, y le damos la bienvenida a la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy en nuestra emisión número 709, más de 15 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Hoy 19 de octubre hacemos memoria del natalicio de Leonardo Posada Pedraza, nombre que lleva orgullosamente nuestro colectivo, y en unión con sus familiares, camaradas y amigos, agradecemos la asistencia el pasado viernes en el homenaje a Leonardo Posada, manteniendo su memoria viva y en alto. Y esta semana regresó la movilización a nivel nacional con plantones de las organizaciones sindicales, sociales y populares frente a la Corte Constitucional y frente a los palacios de justicia en todo el país para exigir que no se dilate más la ley pensional y se declare exequible para el beneficio de más de 3 millones de personas de la tercera edad. Pero igualmente para reclamarle al Congreso de la República la aprobación de la necesaria y urgente reforma a la salud que garantice la atención científica y humana para los colombianos. Y por supuesto, que se viabilice el proyecto de ley orgánica del Sistema General de Participaciones para garantizar recursos dignos a la educación, a la salud, al agua potable y a los territorios. Porque los derechos no se mendigan, se luchan al calor de la unidad y la movilización. El carretero a recogerla enseguida. De otra parte, la ADE informa a todo el magisterio de Bogotá que en cumplimiento a los acuerdos entre la Secretaría y la ADE, el 19 de septiembre del 2025, las actividades correspondientes a los días 18 y 31 de marzo, 24 de abril, 11 de junio y 17 de julio deberán ser repuestas de acuerdo con la autonomía de las instituciones educativas. Y FECODE, la ADE y la CUT insisten nuevamente ante la FIDU previsora que no se siga saboteando el proceso de la implementación del nuevo modelo de salud para el magisterio, que se materialice ya para garantizar una atención digna, científica y oportuna al magisterio colombiano, y ratifican su respaldo en esta justa lucha por los derechos de los maestros, maestras y de sus beneficiarios. Igualmente resaltamos el homenaje muy importante impulsado por el representante a la Cámara Gabriel Becerra, con el reconocimiento y presentación de la Orden de la Democracia Simón Bolívar al poeta José Luis Díaz Granados y al Partido Comunista Colombiano. Viva la cultura, viva la poesía y la lucha social. Y a propósito del reconocimiento a las expresiones de la cultura y el arte, hoy queremos resaltar un talento que ha brillado en grandes escenarios a nivel mundial. Se trata de Orlín Ariza Chacón, quien es el único colombiano en el concurso internacional de violín Ciudad de Bogotá, el único colombiano entre los 20 seleccionados del mundo. Orlín es hijo de docentes del distrito de la capital de la República, Reinaldo Ariza y Jenny Chacón. Para conocer, disfrutar y apoyar el talento de Orlín,
y su magia con el violín, los invitamos a acompañarlos del 30 de octubre al 7 de noviembre comprando sus boletas en Tu Boleta, Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá. Y con la canción Tumba la Caña de Celina y Rutilio vamos dando inicio al programa de Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. Mayela ni guam gete ni guam voz educadora un guam guachin ramnamo no te guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un saludo fraterno, combativo, en nombre de la Secretaría de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. En el panorama internacional se evidencia una profunda reconfiguración del poder global. En Medio Oriente, el alto al fuego entre Israel y Hamas, impuesto por Estados Unidos, consolida una paz imperial que margina a Irán, China y Rusia, mientras el pueblo palestino sigue sin voz ni soberanía. En Asia, Washington intensifica su confrontación con China mediante nuevos aranceles y una guerra tecnológica que amenaza la estabilidad económica mundial. En este escenario, el capitalismo global combina autoritarismo digital, militarización y crisis humanitaria, expresada con crudeza en Gaza, donde miles de niños mueren o sufren hambre ante la indiferencia del orden internacional. Desde el panorama nacional, el sindicalismo colombiano volvió a las calles exigiendo la aprobación de las reformas sociales y el fortalecimiento del sistema general de participaciones. Mientras el Congreso dilata y la Corte guarda silencio, en el ámbito nacional, Petro denuncia ante la ONU los ataques de Estados Unidos en el Caribe y su complicidad en el genocidio en Gaza, evidenciando el doble rasero de las potencias. Desde una investigación de la Universidad Nacional de Colombia revela fallas en la medición oficial de la pobreza. Los algoritmos pueden ocultar la desigualdad o servir para transformarla. Colombia enfrenta hoy una disputa entre dos proyectos, uno que defiende la vida, los derechos y la soberanía, y otro subordinado al poder financiero y militarista. Por ello, en la consulta popular del Pacto Histórico, este 26 de octubre, vota por quienes encarnan la lucha y la esperanza. Iván Cepeda a la presidencia, María Eugenia Londoño, número 78, como precandidata al Senado, y Gabriel Becerra, número 43, como precandidato a la Cámara por Bogotá, porque ellos avanzan en el cambio. En el contexto sindical, la ADE denunció públicamente el profundo deterioro de la educación pública en Bogotá bajo la administración de Carlos Fernando Galán. La ADE alerta sobre el rumbo privatizador y la falta de materialización de los acuerdos firmados con la Secretaría de Educación. En el reciente acuerdo se evidenció la persistencia de problemas graves, la inestabilidad de docentes provisionales, sobrecarga laboral en jornada única, cierre de sedes, fusión de colegios y precarización de los docentes de apoyo pedagógico. Mientras la administración avanza en la entrega de jardines, prejardines a operadores privados desde la Secretaría de Integración Social, se vulnera el derecho a la educación pública estatal. La ADE exige respeto por la dignidad del docente y la estabilidad laboral y participación real en la definición de la política educativa. El Magisterio Distrital mantiene la lucha por una educación pública fortalecida y democrática. No olvides nuestras actividades rumbo a la Asamblea Nacional Constituyente. Convocamos al Magisterio Distrital a sumarse activamente al impulso de esta apuesta popular. Compañeros y compañeras del Magisterio, este 26 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, participamos activamente en las consultas populares e interpartidistas 2025. Desde nuestro lugar de votación habitual, elijamos precandidatos a la Cámara con Gabriel Becerra, número 43, al Senado con nuestra compañera María Eugenia Londoño, número 78, y a la presidencia
audiencia con el compañero Iván Cepeda, que representan las luchas del pueblo, la defensa de la educación pública y la defensa de los derechos del magisterio. Votar también es luchar. Hagamos sentir la voz del cambio, la dignidad y la esperanza en las urnas. Desde cada colegio fortalecemos la campaña Escuelas Libres de Violencia. Junto a tu delegado sindical construye los comités en defensa de la educación pública y hagan que la escuela sea un territorio real de paz. Fortalezcamos la matrícula 2026. Coordinemos perifoneo o chapoleo en los barrios y entornos escolares. Envía tu solicitud con colegio, localidad, contacto y fechas sugeridas al correo secredirectivos@bogotá.org y participemos activamente de la 12ª Asamblea Pedagógica Distrital de la ADE los días 24 y 25 de octubre y el tercer Congreso Pedagógico de FECODE. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. Viva Palestina, Líbano, Yemen y Venezuela. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Vota, 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 número 78. Vota, 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 María Eugenia Londoño. El magisterio y el pueblo colombiano, por sus derechos representados, con María Eugenia Londoño en el Senado. Vota, 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 número 78, al Senado. Vota, 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 María Eugenia Londoño. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. Mayana ni wam jete ni wam Voz Educadora un guachin namun oti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Integración Social, que abre convocatoria para que entidades sin ánimo de lucro participen en el proceso de operación de jardines infantiles. Y es que mientras el país avanza en la implementación de preescolar de 3 grados, en Bogotá despiden a las maestras para pagar favores electorales. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas, recontra pullas a las operaciones letales contra Venezuela, ordenadas por Trump y contempladas por la CIA. El apetito voraz de ese presidente no tiene límites. Pullas, muchas pullas, recontra pullas al presidente Trump, quien amenaza con no ser más generoso con Argentina si el dictador Milei pierde las elecciones. Pero ¿qué tal? Lo obligan a que gane, ¿no? ¡Qué bonito! Pullas, recontra pullas, pero muchas pullas al Consejo Nacional Electoral, que no ha dado las garantías para la realización de la consulta del pacto histórico. A la fuerza y en un golpe antidemocrático desbarata cualquier posibilidad democrática en el país. Pullas, recontra pullas, pero muchas pullas
a la designación de la guerrerista Corina Machado a Premio Nobel de Paz. Ay, no, esto es todo un atentado en contra de la esencia de esta designación. Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Recontra vivas al canal público RTBC, que le cuenta al mundo que los campesinos están recuperando la tierra que les negaron por décadas. Y es que son casi 1 millón de hectáreas entregadas a sus verdaderos dueños. Y los otros medios, ni pío. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas. Muchos, muchos vivas, recontra vivas, al anuncio del presidente Gustavo Petro, quien plantea que el salario mínimo será fijado por decreto superando el 1.700.000. Sí, señores, dignidad y justicia laboral para los trabajadores. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos, muchos vivas al gobierno del cambio, que frena el abuso de las empresas de servicios públicos al firmar una nueva ley donde prohíbe cobrar más de 1.000 pesos por reconexión. Vida digna pa'l pueblo colombiano. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos, muchos vivas a los militares quienes siguen hablando y echando al agua al señor Uribe y sus órdenes dadas para el desarrollo de la Operación Génesis. Y es tan cínico que todo lo sigue negando y se presenta como víctima. ¿Qué tal? ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos, muchos vivas al liderazgo del gobierno nacional y la reiterada voluntad de los jefes de las bandas criminales Los Pepes y Los Costeños, que desde la cárcel La Picota de Bogotá inician una tregua esperanzadora en el Caribe. Que vivan los esfuerzos por conseguir la paz en Colombia. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Voz educadora. Maena ni wam gete ni wam voz educadora un gon gochin ramnamo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe nacional en Voz Educadora. Informe nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. El presupuesto general de la nación es una disputa en la lucha de clases, porque la educación no puede esperar. Es necesario analizar el presupuesto general de la nación para el año 2026, aprobado por el Congreso por un monto de 546.9 billones de pesos. Un presupuesto que refleja los avances del gobierno del cambio, pero que también refleja los enormes desafíos para garantizar derechos sociales reales, especialmente el derecho a la educación pública. En un panorama general, debemos analizar que el presupuesto original era de 557 billones, pero se redujo en 10 billones para facilitar su aprobación, con 8 billones menos en funcionamiento, 2 billones menos en deuda pública. De ese total, 26.3 billones son recursos contingentes, es decir, que dependen de una nueva reforma tributaria que aún no ha sido aprobada en el Congreso. Esa reforma debe recaudar 16.3 billones y si no lo hace, el presupuesto corre riesgos de desfinanciarse. Pese a ello, el gobierno priorizó la inversión. 358 billones van a funcionamiento que cubren nómina estatal, transferencias y pensiones. 88.4 billones a inversión pública que corresponden al 4.6% del Producto Interno Bruto. 100 billones al servicio de la deuda que baja en un 10% frente al año 2025. El mensaje es claro, se protege la inversión social, se reduce la carga de la deuda y se mantiene el compromiso con el cambio. Respecto a la educación, tenemos luces y también tenemos sombras de un presupuesto que es absolutamente clave. El sector de educación tiene una apropiación total de 88.2 billones de pesos, lo que representa el 15% del presupuesto general de la nación. De esa cifra, 81.4 billones son de funcionamiento, 6.8 billones de inversión. La educación sigue siendo entonces el sector con mayor asignación del gasto social por encima de defensa y salud, pero hay alertas importantes.
Por ejemplo, se trasladaron 1.5 billones del funcionamiento de la educación básica y media hacia las universidades. Esto para cumplir con la reforma a la Ley 30 que garantiza recursos adicionales a las instituciones de educación superior, mitigando la deuda histórica de los gobiernos anteriores. Además, la inversión total en educación cayó 1.1 billones comparándolo con el año 2025. Para el año 2026, el Sistema General de Participaciones asigna 49.6 billones de pesos para educación, con un crecimiento del 7.5% respecto del año 2025. Mientras tanto, las universidades públicas recibirán 12.1 billón de pesos. En el corazón de la educación están las maestras y los maestros. Por eso quiero destacar el presupuesto del Fondo Nacional de Prestaciones FOMAC. Para el año 2026 asciende a 18.7 billones, con un crecimiento del 10.2% respecto del año 2025. Su distribución será 14 billones para pensiones, 13.5 billones para la salud del magisterio colombiano y 996 mil millones para cesantías. Esto es producto de la lucha del magisterio, producto de la vigilancia, de todo el movimiento sindical, de FECODE, pero también exige compromiso de la fideicomisora para garantizar realmente una salud digna, oportuna, una atención médica con oportunidad y un respeto por los derechos prestacionales. Así pues, compañeras, compañeros, que el presupuesto 2026 muestra avances, pero también tensiones. El gobierno del cambio enfrenta el reto de sostener la inversión social en medio de pretensiones políticas y fiscales. Por eso debemos insistir, la educación no puede ser vista como un gasto. La educación debe ser vista como una inversión, la más estratégica del Estado. Defender la educación pública gratuita, feminista, crítica, popular, es defender la dignidad del país. Desde las aulas, desde las calles, desde el Congreso, seguiremos exigiendo un presupuesto que garantice condiciones dignas para enseñar y aprender. Porque sin maestras y maestros no hay futuro. Y sin educación pública estatal no habrá cambio posible. Vamos con toda y nos vemos el 30 de octubre en el paro nacional del magisterio colombiano. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos en el día de hoy haciendo sus comentarios frente al Premio Nobel de la Paz, un error histórico que se comete al entregárselo a una señora que impulsa los odios, la división y la guerra en Venezuela. Así que bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión el comentario pudiera llamarse pobre, traición a la memoria de Nobel. En efecto, como todos sabemos, Nobel fue un científico inventor de la dinamita, quien al caer en la cuenta de que la dinamita no se estaba utilizando en favor de la humanidad, por ejemplo, en la construcción, sino para eliminar a otros humanos en las guerras, arrepentido por el daño que estaba causando sin que se lo hubiera propuesto, decidió indemnizar a la humanidad y para eso creó el premio que lleva su nombre. Una de las actividades que se premian es todas aquellas actividades relacionadas con la lucha en favor de la humanidad, especialmente en contra de la guerra, o mejor dicho, en favor de la paz. Infortunadamente, los encargados de asignar este premio traicionaron la memoria de Nobel y sus buenas intenciones al premiar a Corina Machado como una Premio Nobel de la Paz. Y es criticado por todos quienes conocen la historia y la política contemporánea porque Corina Machado ha empleado los últimos 20 años de su vida en actuar en contra de la política del gobierno venezolano. Mejor dicho, ha actuado como una sediciosa, como una mujer en contra de la política de un gobierno legítimamente instituido como el de Venezuela. Por esa razón, hoy la crítica se dirige
al jurado que asignó ese premio de manera tan errónea, de manera tan equivocada. Porque precisamente en vez de premiar a un gestor de paz, premió a una gestora de la guerra. Corina Machado es una gestora y sediciosa que no acepta el gobierno legítimo del hermano país de Venezuela. Hasta el próximo domingo. Vota, 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 número 78. Vota, 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 María Eugenia Londoño. El magisterio y el pueblo colombiano, por sus derechos representados, con María Eugenia Londoño en el Senado. Vota, 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 número 78. Al Senado. Vota, 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 María Eugenia Londoño. Voz Educadora. Maela ni Guamguete ni Guam, voz educadora, un guanguachin, Ramnamón, Otiguan, yo Bogotá. La voz de los sin voz. Bueno, y a esta hora de la mañana en Voz Educadora le damos la bienvenida a la compañera Ana María Cepeda, asesora de la Escuela Sindical, quien hace sus comentarios frente a esas opiniones contradictorias de la Secretaría de Educación. Así que bienvenida, compañera Ana María. Hola Carlos, Magda, muy buenos días a toda la mesa de trabajo. Hoy desde Voz Educadora queremos referirnos al reciente pronunciamiento de la señora Isabel Segovia, que en su red social X se atrevió a citar a la OCDE, manifestando que el 90% de los maestros y maestras en Colombia somos felices, que estamos satisfechos con nuestro trabajo y que volveríamos a ser docentes una y otra vez. Y sí, es cierto, volveríamos, pero no porque el sistema así lo facilite, y mucho menos porque el gobierno distrital nos cuide, sino porque el amor por la educación es más fuerte que la injusticia. Porque en Bogotá, esa felicidad de la que habla la señora Segovia desde un discurso tecnócrata se construye entre la sobrecarga laboral, la precariedad y el abandono del distrito. Entre las aulas con más de 40 estudiantes, techos que gotean, niños que aprenden con hambre y maestras y maestros que trabajan con contratos inestables o sin prestaciones, como en el caso de la tercerización y privatización soterrada en aumento durante la administración de Galán. El Magisterio de Bogotá no olvida que este gobierno recortó presupuesto, que despidió a más de 380 maestras provisionales de los jardines infantiles, dejando sin empleo a mujeres que durante años formaron con amor a la primera infancia y ahora está despidiendo a más de 300 maestras de apoyo con el cierre de las aulas especializadas para niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad, afectando el derecho a más de 1,000 estudiantes. El magisterio no olvida que se cierran sedes, que se fusionan colegios, que se reducen plantas de personal y que cada decisión administrativa termina aumentando la carga laboral de las maestras y maestros, mientras en sus discursos hablan de innovación y de excelencia. No olvidamos que en Bogotá se atrevieron a realizar descuentos salariales por ejercer el legítimo y constitucional derecho a la protesta, que se desconoce la negociación colectiva, que se niegan permisos sindicales y que se hostigan a los delegados y dirigentes sindicales de la ciudad. Todo bajo la excusa de la normalidad académica y la supuesta garantía del derecho a la educación. Ello no les interesa ante la falta de docentes en cientos de instituciones. Pero la verdadera anormalidad es que un gobierno que se dice democrático persiga al magisterio que lucha por condiciones dignas para enseñar y aprender. En Bogotá, el discurso de Galán se desmorona ante los hechos. Se privilegia la contratación con privados, se tercerizan programas escolares y se ignora el clamor del magisterio distrital que exige más docentes, más infraestructura y más respeto. ¿De qué sirve hablar de calidad educativa si se desconocen las condiciones humanas de quienes la hacemos posible?
En Bogotá no necesitamos estadísticas maquilladas, señora Segovia. Necesitamos inversión real en educación pública. Necesitamos infraestructura digna, personal estable, salud y seguridad en el trabajo, aulas de apoyo fortalecidas y respeto por la autonomía institucional y pedagógica. Necesitamos que los recursos del sistema general no se queden en los escritorios o en los contratos de los empresarios de la educación, sino que lleguen a cada escuela y a cada estudiante, porque mientras el gobierno distrital reduce presupuestos, la OCDE aplaude y los monopolios educativos avanzan. Los maestros y maestras seguimos sosteniendo la escuela pública con nuestras manos, con nuestras voces y con nuestra esperanza. Así que no somos felices, señora Segovia, por el sistema, somos felices a pesar de él. El magisterio bogotano no se rinde. Así que desde Voz Educadora hoy decimos, sin maestros dignos no hay educación pública posible y sin educación pública no hay futuro para Colombia. Voz Educadora, la voz de los sin voz, porque enseñar también es resistir. Tumba la caña, machetero, que ahí viene el carretero a recogerla enseguida. Bendita seas, bendita caña de nuestro destino, tú eres la alegre llamita del fogón del campesino. Bueno, en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos como siempre al compañero Manuel Chamorro con la voz de la literatura, haciendo sus comentarios sobre el libro Tango Satánico del Premio Nobel de Literatura, el húngaro László Krasznahorkai, realizado por Pensamiento Yagé. Así que bienvenido y muchas gracias, Manuel. Tumba la caña, machetero, tumba la caña. Buen día, Carlos. Al Magisterio de Bogotá va mi saludo de fuerza, resistencia ante los embates de la Secretaría de Educación del distrito. Lo mejor del nuevo ganador del Premio Nobel de Literatura. La historia de unos académicos que buscan un cuadro en lo que finge ser el libro para poder colarse en tu casa como un virus. Tango Satánico es, en realidad, la transcripción de un ataque de pánico colectivo que dura 200 páginas. Un vértigo en prosa. Un laberinto kafkiano donde los minotauros están tan exhaustos que se han olvidado de por qué querían comerte. Las frases krasznahorkianas son interminables, serpentean, se retuercen, avanzan y retroceden. Es la respiración jadeante de un mundo que se está ahogando en su propia burocracia, su propia erudición y su propia mierda. Leer a Krasznahorkai no es un acto intelectual, es un acto físico. Te exige un pulso de acero y unas cuantas pausas para ir al baño y gritar un poco ante el espejo. Es la literatura como maratón de la desesperación. El tango es la metáfora perfecta, una danza de pasión, de cuerpos que se entrelazan. El de Krasznahorkai es un tango bailado por esqueletos, una coreografía de la desconexión total. Es la danza de la razón desquiciada, del conocimiento que se vuelve contra sí mismo. Es satánico, no porque adore al diablo, sino porque ha perdido la fe hasta en el diablo. Es la rebelión última, rebelarse contra el sentido mismo. No muchos lo leen, pero los que lo hacen acaban escribiendo, pintando, haciendo música o simplemente encerrándose en una habitación a mirar la pared con una lucidez insoportable. Y, como un buen tango, entre paréntesis, o un mal Satanás, una vez que te engancha, ya no te suelta. Escribió Pensamiento Yagé a propósito del Premio Nobel de la Literatura otorgado a László Krasznahorkai, narrador húngaro, en 2025. O un mal Satanás, una vez que te engancha, ya no te suelta, ya no te suelta, ya no te suelta. Actualidad. Actualidad. Maestros territoriales denuncian que la administración de Medellín no les cancela la nivelación salarial, siendo esta un derecho y una norma nacional. Una promesa incumplida por la Secretaría de Integración Social de construir un comedor comunitario nocturno en la localidad de Chapinero, informaron
ediles de esta localidad. La Personería Distrital reportó hallazgos en centros médicos de la ciudad. Se cobra cuota moderadora y no se entregan los medicamentos. Sobreocupación, deficiencia en el servicio de baños. La reforma a la salud que presentó la oposición derechista no permite que médicos, enfermeras y personal de la salud tengan un régimen especial que mejore su calidad de vida. En lo corrido del año se han incautado 285.000 kilos de cocaína, contrario a lo que dicen los medios y enemigos del gobierno. La Unidad Nacional de Reparación entregó 4.000 millones de pesos a familias víctimas en Pasto y Nariño. Vota, 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 número 78. Vota, 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 María Eugenia Londoño. El magisterio y el pueblo colombiano, por sus derechos representados, con María Eugenia Londoño en el Senado. Vota, 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 número 78, al Senado. Vota, 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 María Eugenia Londoño. Voz Educadora. Maela ni wam gete ni wam voz educadora un guachin ramnamo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del